Ahí va el primero. No piensen y no lean, escriban palabras. Genial. Gracias. Vamos ahora con otro fragmento. Les pido lo mismo. Perfecto. Con eso estamos. Excelente. Muchas gracias. Vamos a retomarlo en un ratito. Bueno, vamos. Arranquemos, Norma. Bueno, bienvenidos a todas y todes. Es un gusto nuevamente tener este conversatorio acá con ustedes. Y bueno, más o menos se inscribieron alrededor de unas 60 personas, pero contamos con esta eventualidad de que el gran Maradona falleció y seguramente algunas personas estarán siguiendo la noticia, bueno, no sabemos. Así que, bueno, puede influir en que tengamos menos de las personas que habían sido convocadas y que se habían inscrito. Se entiende, por supuesto. Entonces, bueno, hoy tenemos a Mariano Zuckerfeld. Le voy a dar la palabra a Fernando Peironi, el director del Observatorio del Oeste, para que haga la presentación de este tercer y último conversatorio que tenemos hoy, noviembre 26. Hola a todas y todos, buenas tardes. Bueno, como comentaba recién Norma, vamos a tener el último episodio de los conversatorios de este año. Fue una manera de mantener no solamente la posibilidad de los debates que nos apasionan, que nos gustan, que tienen que ver con nuestro quehacer cotidiano, sino también la posibilidad de mantener un vínculo a pesar de las posiciones que tiene una pandemia, donde todos tenemos que cuidarnos, resguardarnos, preservarnos y cuidar a los demás. Entonces, para nosotros fue una muy buena posibilidad, al mismo tiempo, de conversar con gente que está en otros lugares, como en el primer conversatorio que fue con Miriam Kapp, sobre todo lo que es didáctica transmedia, que fue un conversatorio muy rico, con repercusiones posteriores, que se agradeció mucho por los debates que genera, por las posibilidades de lecturas que abre. Después lo tuvimos a Alejandro Topolo, que hoy lo tenemos entre el público presente, que habló sobre el capitalismo de plataformas, digamos, ¿no? Todo lo que es las posibilidades de implementación de la plataformización en los distintos campos, y en particular lo que nos interesa a nosotros es todo lo que tiene que ver con la educación. Y hoy cerramos con Mariano, que para nosotros además es un amigo con el que venimos teniendo un vínculo muy estrecho de trabajo, de discusiones. Compartimos además pasiones por algunas cosas vinculadas a la academia que no son, digamos, un dechado de virtudes, las pasiones en la academia, y que tienen en general un impulso más bien medido, cuidado, y no por eso, en el caso de Mariano, pierde, digamos, una alegría, una pasión que a nosotros nos interesa tener viva como una llama, ¿no? Entonces, Mariano, tuve la oportunidad de conocerlo cuando se armaron todo el proceso de armado de las tecnicaturas informacionales,
lo mismo que a Iris, que a Fernando, que a muchos de los que estamos aquí. Y entonces tenemos problemáticas de investigación comunes, tenemos problemáticas de interés comunes, y es un gusto para nosotros cerrar con Mariano para hablar en esta oportunidad sobre el capitalismo informacional, digamos, y sus derivas o sus posibilidades expansivas y hasta dónde están afectando, y en particular el modo en que eso se relaciona con la educación. Le voy a presentar a Mariano, aunque pueda ser redundante para algunos. Mariano es investigador del CONICET y del equipo de Tecnología, Ciencia y Sociedad del Centro de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Maimónides. Es doctor en Ciencias Sociales de Flaxo, es magíster en Ciencias Políticas y Sociología de Flaxo también, es licenciado en Sociología de la UBA, profesor adjunto de la carrera de Sociología de la UBA, de la maestría en Propiedad Intelectual de Flaxo, Argentina, de la maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Nacional de Quilmes. Investiga de manera general en la relación entre el capitalismo y el conocimiento, y particularmente sobre los impactos socioeconómicos de la tecnología digital y las regulaciones de la propiedad intelectual. Es exdirector de la revista Hipertexto y actual integrante del Consejo Editor. Algunos de sus libros más conocidos: Obreros de los Bits, Ganancias Gratuitas, un estudio sobre el capitalismo corporativo de este año, que es un libro publicado en inglés, y después Conocimiento en la era del capitalismo digital, una introducción al materialismo cognitivo, que también fue publicado en inglés en el año 2017. La dinámica que tenemos pensado para que aquellos que sea la primera vez que participan de nuestros conversatorios es, va a tomar la palabra Mariano, más o menos durante una media hora, 40 minutos, y después se abre el diálogo para conversar abiertamente sobre las problemáticas, los tópicos, los puntos que quieran profundizar, o sobre algunas cuestiones que quieran preguntar en particular. Así que, bueno, bienvenido Mariano, es un gusto realmente tener la posibilidad de conversar con vos hoy, y bueno, te damos la palabra. Muchas gracias, Fernando. Escucho como eco, ¿no? ¿Esto bien? Es un programa. Bueno, la verdad que es una enorme alegría estar en este espacio. Para mí es un ámbito muy querido, que lo viste muy admirado. Es una referencia muy, muy importante. Y también me da una gran alegría reconocer en estos rectangulitos a los que ya nos hemos acostumbrado a mucha gente querida. Así que, bueno, pero no me voy a botar el tiempo con estos sentimentalismos. Vamos a la presentación. ¿Están viendo ahí? Díganme algo. Sí, se ve. Bien. Gracias. Sí, bueno, se ve bien. Yo les voy a hablar de tendencias del trabajo, de tres grandes tendencias del trabajo en el capitalismo informacional. Y unos breves apuntes o inicio de reflexiones sobre los impactos de esas tendencias, o sobre el diálogo de esas tendencias con el trabajo docente. En primer lugar, les voy a hablar de la informacionalización, la tendencia más vieja, quizás. En segundo lugar, sobre la automatización, una bien conocida, pero vamos a tratar de preguntarnos qué es lo que hay de nuevo, ¿no? Y en tercer lugar, la plataformización, algo que entiendo ya se discutió en este foro con Alejandro. En cuarto lugar, quiero traer alguna mención a las alternativas no capitalistas, porque en general cuando hablemos de estas tres tendencias lo que vamos a descubrir son sus manifestaciones más conocidas, que tienen un carácter mercantil, con fines de lucro, etcétera, pero eso no debería opacar que hay alternativas no mercantiles, no capitalistas, fluyendo y que quizás puedan ser virtuosas, especialmente en su interacción con el mundo de la educación. Y en quinto lugar quiero reflexionar por esto, ¿no? Algunas
amenazas, transformaciones y potencialidad de estas tendencias en el mundo de la educación. Bueno, informacionalización. Hace muchos años que venimos investigando en esta categoría de trabajo informacional, es un concepto que propone Manuel Castells, en realidad, en el capítulo 4 del tomo 1 de su célebre trilogía, pero nosotros le damos un significado ligeramente distinto y nos referimos a las ocupaciones de trabajadores que tienen como principal medio de trabajo una tecnología digital, una computadora, una tablet, un celular, tal vez, y cuyo principal producto son bienes informacionales, ¿no? Entes hechos básicamente de bits, de información digital, texto, programas de computadoras, comunicaciones digitales, audio y demás. En el sistema estadístico nuestro es difícil medir la participación en el empleo de este tipo de trabajo, pero en el NAICS, el sistema norteamericano, hace ya bastante tiempo que hay herramientas para hacer algunos cálculos, y ya en el muy lejano año 2000, hay un cálculo que lo situaba en cerca del 60%, ¿no? En términos simples. El trabajo informacional no es una actividad marginal, no es una actividad, digamos, que esté en un rincón de la producción económica, sino que es el núcleo de los empleos en las economías del llamado primer mundo, desarrolladas, etcétera, en los países centrales, pero también en los nuestros, si me permiten apresurar un poco una reflexión que no está fundada en datos en esta presentación. Pero además del trabajo informacional, la otra tendencia que involucra este gran proceso de informacionalización es la existencia, la aparición, la emergencia de un cuarto sector de la economía. Un sector información compuesto ya no por los trabajos individuales, sino por las unidades productivas, típicamente empresas, pero también pueden ser agencias estatales, cuyo output, cuyo producto principal son estos bienes informacionales primarios, ¿no? Ya no hablamos de individuos que son programadores, sino de empresas de software, por caso, ¿no? Este sector de información era 63% del producto de los Estados Unidos, también en el ya muy, muy lejano 1997. Nuevamente constatamos que hay ahí una cercanía con lo que ocurre en términos de empleo y que se trata de un sector muy importante en términos del producto que genera. Bueno, y ahora llegamos a la cuestión a una de las cuestiones que me parece muy importante y que quizás pueda ser contraintuitiva, y los invito a... acá se dificulta un poco lo de interrumpir, pero adelante, háganlo y dialoguemos si esto fuera posible, porque me parece que es quizás obvio para algunos, algunas, y no tan conocido para otros y otras. Muchas veces, cuando se habla de lo que ocurre en este sector información o en el trabajo informacional, se nos mete en una gran bolsa de gatos, no sé si esta es una expresión correcta, políticamente correcta, pero digamos, en un gran otros, sin atender a su especificidad, ¿no? Ustedes saben que los servicios se definen como actividades que se agotan en el momento de su producción, sobre las cuales no se pueden asignar derechos de propiedad, y que no pueden circular independientemente de ese momento en el que fueron creados. Sin embargo, con los bienes informacionales, con un producto audiovisual, como la grabación de esta charla o como un software, no ocurre nada de eso, ¿no? Estos bienes informacionales, estos bienes hechos puramente de bits, no se agotan en el momento en que se producen. Pueden circular independientemente de ese momento y además, lo notable es que se asignan por defecto derechos de propiedad intelectual, específicamente derechos de autor desde el momento de su fijación en un medio tangible, y esto se asocia a algunos de sus rasgos particulares. Pueden copiarse con costos cercanos a cero y otras características, digamos, económicas importantes. Pero, digamos, querría subrayar aquí que mientras los servicios son cortes de pelo, viajes en auto, limpieza y cosas por el estilo, que cumplen estos requisitos, estos tres requisitos, con los bienes informacionales ocurre algo muy distinto. Entonces, vincular o asumir que este trabajo informacional y que este sector informacional están dentro del sector servicios,
es un problema muy importante en términos de comprensión de lo que está ocurriendo con la economía. En una charla un poco más larga sería interesante contarles cómo en los años 90 en la Argentina se veía que crecía el producto y el empleo en el sector servicios, y eso se medía como un éxito porque parecía que nos estábamos modernizando, porque había un patrón muy claramente estipulado en documentos del Banco Mundial, por ejemplo, que sugería que si crecía el sector servicios estábamos siguiendo un esquema similar al de los países desarrollados. Lo que no se veía en ese caso es que mientras los servicios mal medidos que crecían en los Estados Unidos o en Finlandia eran lo que acá estamos llamando sector información y trabajo informacional, en Argentina lo que estaba creciendo era el empleo informal, manual, precario, ¿no? Y que eso aparece dentro del sector servicios. Entonces, que en nuestra estructura ocupacional un 60, 70% de trabajadores y trabajadoras del sector servicios no era un indicador de avance hacia el sendero de la innovación, del capitalismo informacional de desarrollo, sino más bien de precarización laboral, de destrucción del tejido industrial, pero no porque hubiera una reconversión hacia una modalidad vinculada a la innovación y a un Silicon Valley, sino hacia una precarización creciente. Entonces, el utilizar el concepto de servicios para mezclar el sector información y el sector servicios, lo que hace es mezclar dos tendencias del capitalismo informacional que son opuestas, la creación de una producción de bienes informacionales por un lado y la precarización del trabajo manual por otro, como si fueran parte del mismo segmento, de la misma región de la economía. Entonces, volviendo a lo que tienen aquí en esta filmina abreviada, necesitamos distinguir un cuarto sector de la economía, un sector información. Las nociones de sectores de la economía son históricas, ¿no? Están producidas en épocas específicas, no son de una vez y para siempre. Y sin embargo, tendemos a quedarnos con la idea de que la división trisectorial de la economía es inmodificable. Bueno, la verdad que eso es un problema epistemológico, político, económico, etc. Entonces, como propusieron algunos autores hace tiempo, me parece fundamental pensar un cuarto sector de la economía, un sector información, y notar que el trabajo informacional, digamos que desde la perspectiva ocupacional, hay trabajo informacional efectivamente en el sector información, pero también lo hay en el sector servicios. Hay programadores en los restaurantes, hay programadores o diseñadores en el sector industrial, en Ford o alguna otra empresa, y también los hay, por supuesto, en el sector agroganadero, gente que hace algún software para evaluar qué ocurre con el rendimiento de los suelos o para controlar algún dron, hace algún audiovisual para ver cómo capacitar a alguien en ese sector primario, ¿no? Entonces, el trabajo informacional está distribuido en los cuatro sectores de la economía, pero eso no quita la importancia de notar que hay un conjunto de unidades productivas que conforman un sector específico del sector información. Entonces, tenemos unidades productivas, es decir, sector información y trabajo informacional que coinciden cuando tenemos al programador en la empresa de sistemas, el operador del call center, el corrector literario en la empresa literaria, ¿no? En la editorial se llama. Y un montajista cinematográfico, me quedó un poco antigua la referencia, posiblemente ya no se llame de ese modo, pero confío en que me entiendan. Y después tenemos divergencias, ¿no? Puede haber en el sector información gente que haga otros tipos de trabajo, hay cadetes, hay personal de seguridad, etc. Y tenemos gente que hace trabajo informacional en otros lugares por fuera del sector información, ¿no? En los otros sectores. Bueno, esto entonces respecto de la primera tendencia a la informacionalización. Todo esto fue un poco económico, después si quieren lo profundizamos un poco, pero me parece súper importante que tengan esta discusión, digamos, sobre la necesidad de pensar un cuarto sector de la economía, de medirlo, de pensar derechos y obligaciones para quienes
trabajan o conducen empresas en ese sector. Y la segunda tendencia es la muy conocida, la harto mencionada automatización. ¿Cuál es la novedad, no? Dirán. Por lo menos de la revolución industrial, que se viene hablando de esta cuestión de que hay entes no humanos que reemplazan a los humanos en el empleo. Y todos recordamos, no sé, esos libros de los 90 como el de Rifkin, El fin del trabajo, o las revistas muy interesantes de los 80, no sé, cada uno según su edad recordará muchos anuncios respecto de cómo la automatización nos iba a reemplazar. ¿Cuál es la novedad? Bueno, para pensar un poco cuál es la novedad, déjenme traer algo viejo, que es una idea de Jeremy Bentham, un autor bastante despreciado, pero que me parece que tiene algunas cosas útiles para pensar. Jeremy Bentham decía algo muy simple, y es que el trabajo en realidad tiene dos componentes. Un aspecto cognitivo, de destrezas, competencias, skills, y un aspecto físico, energético. Y bueno, esa concepción, que es bastante profunda y nos puede ayudar a pensar muchas cosas, nos puede servir ahora para ver que la automatización del capitalismo industrial reemplazó básicamente trabajos o tareas, si fuéramos más precisos, físicos, ¿no? Intensivos en energía. Mientras que la automatización del capitalismo informacional reemplaza trabajos o tareas cognitivos, ¿no? Incluyendo crecientemente aquellas creativas, aquellas vinculadas a la toma de decisiones, aquellas eventualmente innovadoras. O eso es lo que yo querría defender, lo voy a hacer brevemente ahora y posiblemente cuando intercambiemos con algunos elementos adicionales. Hay muchos ejemplos que ustedes conocerán de las finanzas, ¿no? Donde el grueso de las operaciones son resueltas por algoritmos, o incluso en la medicina, donde cada vez más en los diagnósticos intervienen diversos software. Hay un par de ventajas que son fáciles de reconocer en la llamada inteligencia artificial, o en general en el software que participa en la automatización. Por un lado, la posibilidad de interconexión, y asociado a ello la capacidad de actualizarse rápidamente, ¿no? Si un médico o un conjunto de médicos tienen que aprender una serie de destrezas, de saberes nuevos, supongamos que tienen que ir a congresos y que lo aprenden o no, tienen alguna resistencia, alguna mochilita de su capital cultural que no quieren largar, alguna memoria emotiva, etc. En ese sentido, rápidamente se puede desprender una inteligencia artificial de esos saberes previos y adquirir los nuevos. Por supuesto que esto no quiere decir que sea necesariamente todo tan fácil o tan bueno, pero sí que me parezca útil tener en cuenta esta característica cuando hacemos algunas de las evaluaciones. De manera un poquito más formal, el capitalismo informacional tiene dos etapas, ¿no? Una que podríamos llamar la fase de las redes, que comienza más o menos en los años 70, mediados de los años 70, y otra que quizás podamos llamar de las plataformas, que comienza alrededor de 2005, 2008, mediados de la primera década del nuevo milenio, si quieren, y que en esa primera fase de las redes tenemos, la automatización de tareas rutinarias. Por un lado, las manuales mediante la clásica robotización, en las automotrices, por ejemplo, y por otro lado, ya de algunas cognitivas, mediante software y contenidos, ¿no? Para automatizar tareas cognitivas, no es necesaria la inteligencia artificial, eso viene después, o el machine learning, o todas estas cosas muy vistosas, muy pomposas, sino que simplemente con los software más elementales ya se automatizaron unas cuantas tareas, ¿no? Con videos, con audios, con formas bastante modestas, con textos, con formas bastante modestas de información digital, ya hubo cierta automatización de algunas tareas cognitivas. Bueno, pero sí tenemos en la etapa de las plataformas, quizás esta es la novedad más reciente, la discusión acerca de la automatización de tareas no rutinarias, ¿no?
por un lado, las manuales, con los robots móviles, que sin irse a cosas espectaculares como el debate sobre los autos que se manejan solos, autotripulados y qué sé yo, tenemos en los hogares más ricos de nuestra ciudad esas pequeñas aspiradoras que andan solitas por la casa, ¿no? Y en el terreno de las tareas cognitivas tenemos ahí sí quizás el casillero más famoso, que es el de la inteligencia artificial, el aprendizaje de máquina, todas estas cosas que parece que están haciendo los algoritmos. Y que lo que a mí me interesa es traer una reflexión sobre la creatividad y la innovación, que eran o son en alguna medida todavía el refugio de los humanos, ¿no? Bueno, nos corrieron de la fuerza, nos corrieron también de, no sé, de las sumas y de la memorización de contenido, pero nos plantamos, lo nuestro es el rincón afectivo, el rincón creativo, ¿no? Entonces, déjeme hacer un paréntesis sociológico, que es parte del crecimiento axiológico de la emocionalidad, es decir, del valor positivo que se le da a las emociones en nuestra época, que se le da a la dimensión afectiva, que se le da a los aspectos creativos, a la innovación, etcétera, por oposición a lo que ocurría en el capitalismo industrial, muy signado por la racionalidad instrumental en el sentido weberiano, si quieren, por cierto acento apolíneo, ¿no? Como señalara Nietzsche. Por el contrario, ese énfasis dionisíaco y demás que tenemos en el capitalismo informacional, y especialmente en esta última etapa, tiene varias causas o varios elementos que lo atraviesan, pero indudablemente uno de esos aspectos es el de ser el refugio del humano ante el avance de estos entes no humanos en las otras regiones. O al menos me gustaría discutir eso con ustedes. Y cada vez más aparecen estos ejemplos de cómo los algoritmos nos golpean la puerta de ese búnker de lo humano en el cual nos hallamos parapetados. Y uno de los ejemplos es el de la música que les presenté hace un ratito. No sé, algunos y algunas estaban, otros no. Les pasé 2 fragmentos musicales y les pedí que escriban palabras que les vinieran a la cabeza sobre esos fragmentos musicales. Como a esta altura del partido ya imaginarán, uno de esos fragmentos musicales fue compuesto por una inteligencia artificial que se llama EMI, que tienen ahí a la izquierda el disco, y el otro de los fragmentos fue compuesto por Johann Sebastian Bach, a quien tienen a la derecha. Resulta que, bueno, hay varias cosas presentes. La primera que quiero señalarles es que en las palabras que ustedes colocaron, no había nada que haga pensar que en el segundo caso se trataba de algo, o sea, el segundo caso era el de la computadora, ¿no? No había nada que nos haga concluir que se trataba de algo frío, inhumano, artificial, etc. De hecho, las palabras que usaban para describirlo fueron básicamente iguales. La diferencia que hubo, notablemente, fue que en el segundo caso, o sea, en el caso del software, utilizaron más palabras vinculadas a la emocionalidad. Por ejemplo, inspiración, puso alguien que no estaba en el primer caso, e incluso despedida. Está bien que ahí despedida puede estar vinculada al contexto el luto, el fallecimiento de Maradona, no sé, puede haber distintas cosas dando vuelta, puede haber distintas explicaciones, pero lo que parece bastante claro en esta experiencia breve que hicimos es que no hubo una idea de artificialidad, de metal inhumano. ¿Por qué les traigo esto? Bueno, porque efectivamente un experimento más grande y más serio sobre esto se hizo cuando la persona que tienen en el medio, que se llama Larson, que es un musicólogo, dijo que cualquiera que supiera de música se iba a dar cuenta enseguida de la diferencia entre una obra que componía Bach y una que componía un software. Y entonces los que habían programado el software llamaron a un auditorio con músicos
creo que eran musicólogos, digamos, con gente entendida, y les pasaron 3 obras. Además de algo parecido a lo que hicimos recién con 2, les agregaron una compuesta por el propio Larson. Y el resultado, muy simpático, es que la gente creyó mayormente que la obra del pobre Larson, que había llamado al desafío, era la que tenía un carácter frío, inhumano, artificial, era el que creían que era, la obra que creían que era de un sopla. La de Steve Larson tuvo aquí una pequeña alegría, creyó el público que era la de Bach, y mayoritariamente el público pensó que era de Bach la obra que en realidad había sido compuesta, quiero ser insistente en esto, no ejecutada, compuesta por este software. Bueno, se pueden hacer varias consideraciones, habría que profundizar un poco en este tema, pero lo que a mí me parece importante traer acá es que el desafío a la creatividad y a la toma de decisiones humanas genera 2 tipos de temores. Por un lado, los económicos, ¿no? Esta cuestión de, uy, nos van a sacar el empleo, uy, tenemos que capacitarnos, educarnos, ¿qué hacemos con esto? Y hay otros que son psicológicos o filosóficos, si quieren, que a mí me parecen mucho más importantes, mucho más inmediatos. Me parece que el primer conjunto de temores, los económicos, no son inmediatos. No es que en 5, 10, 15 años nos vamos a quedar todos sin laburo por el avance de la inteligencia artificial. No, eso posiblemente no ocurra, o no hay elementos en la literatura especializada para concluir eso, definitivamente, a la fecha. Pero en cambio, eso no debería hacernos concluir que hay un reducto humano al cual no están entrando los algoritmos, ¿no? Un reducto inexpugnable. No, de ningún modo. Para eso tampoco hay evidencia empírica. Más bien hay evidencia empírica de que la creencia de que los algoritmos no pueden entrar a estas regiones es una reacción humanista de toda la cosmovisión en la que nosotros fuimos formados. Una cosmovisión que supone, como dice Harari, que somos los mejores intérpretes de nuestros deseos, que nuestro yo consciente es quien mejor conoce lo que ocurre adentro nuestro, lo cual es una traducción de la cosmovisión humanista, particularmente en su versión liberal, ¿no? La idea de un libre albedrío. Y que me parece el desafío a esa idea sí es muy inmediato, sí está presente hoy, y la concepción de que es un humano sí se encuentra fuertemente interpelada. Y me parece que ahí sí tenemos una necesidad de dar respuesta, o al menos de repensar algunas categorías que teníamos muy naturalizadas. Bueno, dejo entonces la segunda tendencia, pasamos a la tercera. Plataformización. A mí me parece que la plataformización del trabajo hay que pensarla en 3 grandes modalidades. Una, claramente, se asocia a la noción tradicional de trabajo, ¿no? Que son los trabajadores de changas o gig labor, la gente que labura para Rappi. Hay otras 2 que son más polémicas de asociar con la noción de trabajo, pero me interesa asociarlas porque justamente parte de la ideología de la plataformización del trabajo es negar la condición de trabajo de aquellas actividades laborales que se presentan de otro modo. Se deslaboraliza el trabajo, se camufla. No hay un vínculo laboral, sino que somos partners, socios. Fíjense que la categoría de socios se usa tanto en YouTube como en plataformas del tipo de Airbnb, incluso en Uber, ¿no? En otras de estas plataformas de trabajo hecha. Entonces, les propongo 3 categorías de la plataformización del trabajo. Los propietarios autoempleados, gente que es dueña de algo y que su inserción en el mercado de trabajo tiene algún vínculo con ese carácter propietario. Los trabajadores de changas, que son escasamente dueños de algo, o digamos que el porcentaje de participación de su propiedad es menor. Y en tercer lugar, los prosumidores, que son aquellos que producen y comparten contenidos sin una compensación económica necesaria, pueda haberla o no. De manera un poco más detallada, no les quiero quemar la cabeza, no les puedo ver las caras y no sé
en qué situación están, pero voy a pasar esto rápidamente, pero lo que querría es darles una idea de que vale la pena detenerse a clasificar las distintas actividades laborales en función de un elemento material que se vincula con la distinción que hacía al principio respecto a la informacionalización, ¿no? Algunas de estas actividades se vinculan con la producción de bienes informacionales, mientras que otras están más bien asociadas a la producción de servicios, ¿no? Esa sería como una distinción un poco genérica. Pero de modo general retengamos esta distinción entre propietarios autoempleados, que pueden ser dueños de bienes físicos o bienes informacionales, trabajadores en changas y prosumidores. Con eso me parece que tenemos algo respecto de estas tres tendencias, después podemos profundizar un poquito. Las plataformas, les voy a hablar un poquito de dos de ellas brevemente. Las plataformas de changas, el gig labor, se basan en la provisión de servicios de intermediación a cambio de una suma de dinero, ¿no? Cobran Rappi a alguien. Están basados en esta deslaboralización que les mencionaba. Un rasgo fuerte generalmente es la evasión fiscal, el incumplimiento de regulaciones de trabajo y esta ideología del emprendedurismo, ¿no? Son partners, trabajás cuando querés, depende de tu esfuerzo. Hay un gran crecimiento nominal en los últimos años, esos datos quizás no son del todo precisos hoy, habría que tener alguna estimación mejor. Y respecto a la prosumerización, ahí tenemos un modelo en el cual la ganancia de las empresas surge del acceso libre, ¿no? Se proveen contenidos, datos o software de acceso libre que se monetiza a través de la publicidad mayormente, o en algunos casos de servicios adicionales complementarios, certificación, vínculo entre oferta y demanda de trabajo, etc. Por supuesto, están basados mayormente en contribuciones impagas cedidas a través de términos y condiciones de las plataformas, ¿no? Le das tu video a YouTube poniendo en algún lado que se lo cede, que una licencia YouTube estándar para que hagan más lo que se les da la gana, una licencia no exclusiva, mundial, etc. Y con la ideología no sustentada empíricamente de que vas a ganar plata con eso siendo un youtuber, cuando eso le ocurre al 1.2% de quienes suben videos a YouTube. Pero tampoco me quiero extender con eso. De eso sí hay algunos datos en este libro que comentó Fernando, que escribimos con este amigo Soy. No me detengo en esto, pero sí les comento una cosa que me parece útil por si analizan plataformas. Me parece que es interesante mirar a las plataformas como espacios de flujos, ¿no? Ver que hay flujos de atención, de dinero, de contenidos, de trabajo asalariado y de datos. Y que hay, bueno, distintas clases de actores, pero me parece que está bueno pensar, no de manera tradicional, como que hay alguien que compra el trabajo asalariado y otro que le vende su fuerza de trabajo, que hay solo dinero y trabajo, ese esquema más o menos tradicional, dinero, trabajo y mercancías, sino que hay un conjunto amplio de flujos que circulan entre estos trabajadores o trabajadoras, si les parece llamarlos así, las plataformas y otros diversos actores, ¿no? Que hay que complejizar un poco la mirada y analizar flujos de diversos elementos. Bueno, les quiero hablar ahora de las alternativas sin fines de lucro, porque naturalizamos esto de que la única opción es el capitalismo. No lo es. Muy resumidamente, hay estas tres tendencias, sobre todo la plataformización, pero también la automatización y la informacionalización, las encontramos en cooperativas, en entes estatales y en organizaciones públicas no estatales. No me detengo en cada ejemplo, pero el capitalismo y las plataformas, la informacionalización y la automatización capitalista no son las únicas que existen. Y ciertamente no son las únicas que debemos estimular, más bien todo lo contrario, pero tengamos en cuenta que hay tres rasgos, por lo menos, que tienen en común estas modalidades no capitalistas. Por un lado, que tienen regímenes de propiedad distintos respecto a los medios de producción y los productos, en muchos casos a través de licencias como las Creative Commons o las GPL en el caso del software. Hay otras también, pero bueno, en esta síntesis un poco apretada menciono esas.
Hay valores no capitalistas, una gobernanza democrática, solidaridad, una comprensión diferente de la noción de eficiencia, ¿no? Esto me parece importante porque cuando vemos los modelos de negocios de diversas plataformas que están centrados en captar, tomemos plataformas como YouTube, que están centrados en captar la atención de quienes miran, porque el modelo de negocios depende de eso, de que se vea mucha publicidad, ese valor condiciona todo lo que ocurre adentro de la plataforma, ¿no? Una vez que se plantea ese objetivo, ese fin de lucro, y que el medio para eso es capturar la atención, entonces vale cualquier cosa, vale esto de los rabbit loopholes, digamos, esto de meter cada vez contenidos más violentos, agresivos, más demandantes para sostener la atención de quien está mirando esos contenidos. Y lo que necesitamos son otros valores, ¿no? No solo que se distribuya las ganancias de otro modo, no nos serviría que sea el modelo de YouTube y que la plata, en vez de quedársela a Alphabet o Google, la repartan entre gente, entre, no sé, un pueblo determinado, sino que necesitamos otras modalidades tecnológicas que objetiven otros valores. Como muchos y muchas de quienes están acá saben, la sociología de la tecnología tiene pocos acuerdos, pero uno es que las tecnologías corporizan valores. Hay valores que están metidos adentro de las tecnologías. Y ciertamente para tener modalidades alternativas necesitamos valores no capitalistas que vayan, por ejemplo, en contra de esta noción de eficiencia, de la captura de la atención y demás. Pero ahí viene la tercera característica, que es un poco el problema, que muchas de estas plataformas copian el corazón tecnológico y que eso genera un gran beneficio en el sentido de permitir que haya muchos adoptantes rápidos de esas plataformas alternativas, pero se dificulta un poco la cuestión de poner otros valores, ¿no? Entonces esa es una cuestión para pensar respecto de estas modalidades alternativas, estas modalidades no capitalistas. Voy rápidamente a la cuestión de la educación, las tres tendencias en educación: amenazas, transformaciones y potencialidad. Bueno, me parece que con el tiempo estamos un poco justos, entonces se los voy a resumir. Les iba a contar cada uno de estos cuadrantes con algún grado de detalle, pero voy a quedarme solo en uno de los cuadros. Digamos... Extendete, Mariano, si hace falta, porque está bien, no hay problema. Ok. Entonces va un poquito más largo. Miremos el primer cuadrante. El primero, digo, el que está en verde. Si vemos a las tres tendencias y si pensamos en su interrelación, ¿no? Para no ir uno por una que sería un poco largo, hay dos variables que me parece interesante distinguir. Por un lado, si se trata de impactos o diálogos con la educación que ocurren en ámbitos con fines de lucro y otros que ocurren en ámbitos sin fines de lucro, ¿no? En estas tres modalidades que les mencionaba recién. Y en la otra variable sería pensar si analizamos a nivel institucional y por otro lado a nivel de los trabajadores y trabajadoras individuales. En el terreno institucional con fines de lucro, por supuesto, hay una tendencia fuerte a la mercantilización, a incrementar el mundo de aquello que es mercancía, que está creado con el fin de obtener una ganancia. En segundo lugar, la subordinación a la dinámica de capitales transnacionales sin control local, es decir, a agendas cognitivas que sin ser malas, no necesariamente representan la agenda del desarrollo de un país como el nuestro. Y consecuentemente la desvinculación con el desarrollo productivo, pero también social, ¿no? Con las necesidades que pueda tener una sociedad y que excedan a aquello que es mercancía y que creemos muchos debería ser atendido por las instituciones educativas. En ese sentido, tenemos algo que hablamos varias veces con algunos de quienes están aquí, digamos, el avance de las plataformas
como Coursera, que tiene muchos aspectos muy interesantes, muy positivos y demás, pero que creo yo se corre un poco ese riesgo, ¿no? En el caso de que la masificación cognitiva venga sin ninguna clase de organización local de esos contenidos, me parece que hay un riesgo de mercantilización. Y un elemento que me parece importante distinguir también, otra cosa que subrayaría, es muy conocido para muchos, quizás no para otros. Que algo sea gratuito, de ningún modo quiere decir que no sea una mercancía. Los videos que ven ustedes en YouTube y muchos de los cursos que pueden hacer gratis, si no quieren certificación, en Coursera son mercancías. Han sido pensados y les son suministrados por empresas que quieren ganar plata. Y lo hacen básicamente por eso, ¿no? Entonces, guarda que puede haber modalidades gratuitas con fines de lucro, así como puede haber modalidades que no sean gratuitas y no tengan fines de lucro. Pero gratuidad no significa ausencia de vocación de lucro. Ese es un elemento muy importante. Si no lo tenían presente, quizás es lo más importante de toda esta charla. Y hablemos de eso después si les interesa. Pero es una distinción que a veces no está y es crucial. Bueno, pasando rápidamente al segundo cuadrante institucional, y también haciendo una sobresimplificación muy apresurada, ¿no? Me parece que hay un gran espacio potencial para que estas tres tendencias del trabajo, el capitalismo informacional, tengan en términos institucionales, por un lado, un aprovechamiento de los bienes públicos globales, que ahora voy a desarrollar brevemente, una adaptación a las particularidades locales, la posibilidad de aumentar la eficiencia en el uso de los recursos y una innovación pedagógica inclusiva. Un comentario en ese sentido, ¿no? sin desarrollarlo demasiado. Si tenemos un montón de clases generadas globalmente sobre, digamos, historia de Egipto, o sobre las tendencias del trabajo, sobre esto que estoy contando yo ahora, o sobre el tema que quieran, aprovechemos institucionalmente, especialmente desde los espacios públicos, esa esfera de conocimientos libres, tomémoslos, no produzcamos otra vez la misma clase sobre la vida de Nefertiti, ¿no? Aprovechemos eso que está disponible para evitar gastos redundantes, usemos los conocimientos vivos, lo digo como juego de palabras con el trabajo vivo de Marx, o sea, usemos el trabajo docente para seleccionar, traducir, adaptar, corregir, polemizar, detectar vacancias, etc. Y creemos desde la nada donde haya vacancias. Pero me parece que ahí hay un espacio que puede ser un poco un tema quizás tabú, o en algunos momentos lo ha sido, pero que a mí me interesa dar esa discusión, respecto de reconocer aquello que ya existe y hacer el mejor uso de las energías y de los conocimientos vivos para producir aquello que sea necesario localmente, para concentrar nuestros esfuerzos investigativos y docentes en aquello que se adapta a nuestra esencia, a nuestra idiosincrasia, pero no perdamos el tiempo en volver a inventar ruedas que ya están disponibles, y que lo que hacemos muchas veces es, por el contrario, en vez de hacer este mecanismo virtuoso, tratamos de esconder las ruedas que están inventadas en otro lado, ¿no? Me parece que ahí hay mucho espacio para mejorar la eficiencia de la educación pública en un sentido virtuoso, en un sentido innovador, que a la vez esté vinculado con las mejores tradiciones de nuestros estandartes, ¿no? Bueno, y en tercer lugar, lo primero que hay que notar es que las amenazas y los desafíos para los trabajadores y trabajadoras están tanto en los ámbitos educativos con fines de lucro como en los que no tienen fines de lucro, ¿no? Y acá retomamos lo que veíamos al principio. La cuestión fundamental es el pasaje desde la producción de servicios a la producción de bienes informacionales. Detengámonos un segundo en esto. Seguramente muchos de ustedes, si no todos,
habrán filmado clases en pandemia, como se está filmando esta charla. Y entonces pasamos de algo que era una producción de un servicio, algo que hacías una vez, por ejemplo, esta charla, iba no sé, a José Cepaz y yo le contaba esta charla, y si Fer Peirone quería que dé la misma charla de vuelta el año que viene, me invitaba de vuelta, me pagaba un sándwich o me llevaba o algo, y yo iba de vuelta para allá. Porque iba a escuchar nueva gente, etcétera, qué sé yo. Bueno, y ahora no. Ahora esas clases que ustedes filmaron, grabaron, etcétera, de repente están ahí disponibles, y el año que viene, déjenme hacer un poco de futurología, de acá a un año más o menos, vamos a empezar a encontrar montones de competencias o de, por lo menos, obligaciones de mejorar o de modificar algo que hemos dicho, porque vamos a estar compitiendo con versiones digitalizadas de nosotros mismos, ¿no? Con una mezcla de informacionalización, plataformización y automatización de algún aspecto, no de todos, seamos claros en esta cuestión que es medio obvia, ¿no? Pero sí con algunos aspectos de nosotros mismos. Y eso me parece que es un aspecto crucial. Porque eso nos lleva a pensar luego que en los contratos de trabajo que están generalmente relacionados con los tiempos de trabajo, porque eso se vincula al sector servicios, uno trabaja 2 horas y después o hace paro y no va un día, ¿no? Son nociones laborales y sindicales vinculadas al tiempo de trabajo, que se aplican menos cuando el fruto de tu trabajo se ha traducido bien informacional y se copia, se reproduce de manera reiterada, ya de forma independiente del tiempo que a vos te llevó producirlo. Laburaste, no importa, 2 horas o 200.000, pero produjiste esa clase, o este video o algo, y eso, con software, no importa, en alguna medida requiere una regulación laboral distinta. Este es mi punto. Hacernos los distraídos con esto, que está vinculado a algunos de los temas que mencionamos antes, no, los humanos somos distintos, no nos van a reemplazar, hacen falta. Es cierto, para algunas cosas somos necesarios, pero cuidado, porque detrás de ese discurso perdemos como trabajadores y trabajadoras. Perdemos si no negociamos los derechos vinculados a la grabación de nuestros productos. Si no tenemos la menor idea de qué dice la ley 11723 sobre nuestros derechos de propiedad intelectual respecto de las obras que producimos, estamos perdiendo derechos laborales. Si no conocemos, si no firmamos ningún contrato, no conocemos cuáles son las mejores prácticas en ese sentido para negociar no nuestra hora de trabajo, sino los bienes informacionales que estamos produciendo, tenemos una pobre defensa de nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras. Y cuando nos demos cuenta quizás sea tarde. La pandemia aceleró mucho algo que ya venía pasando. E insisto, de acá a un año vamos a notar algunas consecuencias. Ojalá podamos empezar a discutir políticamente algunas de estas cuestiones antes. Y esto se trata no solo de desafíos para los individuos, sino sobre todo para las organizaciones colectivas del trabajo. En los sindicatos en Estados Unidos y en Inglaterra se vienen discutiendo, al menos, digo, los lugares que me tocó estudiar, se vienen discutiendo estas cuestiones hace unos años, con un impacto limitado, pero en nuestro país, hasta donde yo sé, y en América Latina en general, esto no ocurre, y sin embargo, estas tendencias están pegando fuerte en la actividad laboral que todos nosotros y nosotras desarrollamos. Entonces, me parece importante pensar un poco estos problemas. La amenaza de reemplazo por bienes replicables, en cierto tipo de docente y contenidos, esta decisión entre contenidista y tutor, bueno, algunas de estas cuestiones que les comentaba no las voy a duplicar, pero mi énfasis sería que el régimen salarial actual, basado en tiempos, no parece sostenible de manera total en el mediano plazo. Cierro entonces con debates políticos generales sobre estas tendencias del trabajo, me salgo un poquito de la educación, aunque estas cuestiones también aplican a estos últimos comentarios. Hay que medir estas tendencias, necesitamos medirlas, necesitamos políticas que estén informadas por datos. Necesitamos derechos y pagos sobre el conocimiento, insisto, con esta tensión conocimientos-tiempo,
estamos muy influidos por la creencia de que con la medida del trabajo en relación al tiempo nos alcanza, y no es así, cada vez lo es menos. Necesitamos derechos a la compensación por la autoría de las obras, derechos a la titularidad de los datos, ¿no? Es algo más general, de aquello que generamos en distintas plataformas, incluyendo derecho al olvido, bueno, y otras cuestiones específicas. Necesitamos que esas empresas con fines de lucro paguen impuestos localmente, donde generan las ganancias y no en el paraíso fiscal que elijan. Necesitamos sindicalización potente, una sindicalización específica que dé cuenta de las actividades concretas que están llevando adelante los distintos trabajadores y trabajadoras informacionales. Necesitamos discutir un ingreso básico universal cada vez más, en la medida en que todos producimos esta cosecha colectiva de conocimientos. En buena medida lo hacemos sin recibir una compensación económica por eso, y ese es un argumento para cierta forma de ingreso básico universal, es decir, no la lástima o la ausencia de trabajo, sino lo que Marx llama el general intellect, ¿no? O los autores del capitalismo cognitivo, tipo Virno, Lazzarato, incluso los autonomistas, en el sentido de que todos producimos ese conocimiento común, y hay algo de eso que produce, que genera riqueza, y que debe ser reconocido económicamente. Y por supuesto, el impulso a las alternativas no capitalistas. La esfera cooperativa, de agencias estatales independientes y de la colaboración entre pares no estatal deben ser impulsadas, deben ser preservadas, deben ser maximizadas por parte de las políticas públicas. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. No, muchas gracias a vos, Mariano. Muy buena la charla. Gracias, de verdad. La dinámica, como les decíamos, era un poco abrir el debate para los que tengan preguntas. Va a coordinar el debate Norma, así que los que tengan preguntas se las pueden ir haciendo a través del chat para que ella las recoja, o directamente las plantean. Si hay alguno que quiere romper el hielo, puede en este momento, y si no, ya le paso la palabra a Norma para que coordine el debate. Gracias, Fer. Gracias, Mariano, por tu presentación, por tu detallada presentación. Y bueno, les invitamos a todos que empiecen a hacer sus preguntas. ¿Quién rompe el hielo para empezar? Iris. Dale. Bueno, esto creo que es algo que ya he conversado un poquito con vos, Mariano, que es el tema de que los que trabajamos en estos temas, yo hace 20 años, un poco más, desde que nació mi hijo, que trabajo en educación virtual, y vemos todo el tiempo que la gente se siente muy beneficiada por tener un trabajo extra de los extras y de los extras. O sea, gente que agarra una tutoría cuando llega a su casa a las 10 de la noche y a esa hora empieza a tutorizar hasta las 12 de la noche todos los días, y le pagan poco, pero es un pequeño ingreso extra y se sienten privilegiados, ¿no? ¿Cómo se rompe con eso? También tuve, por ejemplo, una amiga que estaba de licencia por una discapacidad, no podía asistir a ningún trabajo, y agarraba todas las tutorías, todos los trabajos de contenidista, y era para ella una maravilla, no le pagaban tanto tampoco, ¿no? Como lo que vos planteás. ¿Cómo se rompe con esa sensación de que uno se beneficiaba? A ver, me parece que esa... ¿respondo Norma? ¿Sí? Ok. Sí, Mariano. Ok. Qué lindo dialogar con Iris nuevamente, después de mucho tiempo. Mirá, me parece que esa pregunta por lo pronto aplica a cualquier actividad dentro del capitalismo, ¿no? Hay mucha gente que se siente contenta por, no sé, ahí mencionaban Walmart, o por cualquier actividad. Yo trataría de distinguir la percepción subjetiva de la situación objetiva. Hay mucha gente que está contenta, que es una mejoría relativa
trabajar en un ámbito de hiperexplotación. En las fábricas de Foxconn, ¿no? En distintos lugares de Asia, hay gente que salió de la Rosal y está contenta en un trabajo semiesclavo, está más contenta que antes en términos relativos. Entonces, la sensación subjetiva no necesariamente es algo que deba impedir que se regulen las actividades. A mí me parece que respecto, específicamente a algo que no mencioné, pero digamos, respecto de la actividad de tutorías, necesitamos regulaciones muy concretas de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, de cómo se paga, cómo se debe pagar eso y cómo no se debe pagar eso. Me parece que ahí hay una serie de elementos de regulación del trabajo que tienen que estar presentes más allá de lo que quiera la gente. Incluso radicalizaría este comentario. La regulación del trabajo solo tiene sentido en situaciones en las que la ideología ha hecho que los trabajadores y trabajadoras acepten situaciones injustas. Porque cuando los trabajadores y trabajadoras están luchando y se organizan y qué sé yo, ahí se pide por la transformación, ¿no? Me parece que es crucial que pidamos, que logremos motorizar aquellas transformaciones que aún la ideología dominante hace parecer como laterales o como que no son importantes o que la gente no lo pide. Esto mismo ocurre, por ejemplo, en los trabajadores de software. Un caso que también te va a resultar conocido. Pero digamos, tenemos este discurso ideológico de que el trabajador de software gana muchísima plata. Gente, vayan a ver cuánto ganan de acuerdo a los datos del IPH del INDEC y van a ver que de 1998 a la fecha es el rubro que menos ha crecido en términos de los salarios promedio. Ganan plata de otra forma, como autónomos, etc. En el sector software y servicios informáticos es el que menos creció de acuerdo a los datos oficiales del 98 hasta ahora. Pero sin embargo tenemos esta descripción, están contentos, no piden más, qué sé yo, no hay sindicato. Entonces, yo no me quedaría con el discurso que tengan los individuos, separaría esa dimensión subjetiva de aquello que sabemos que es injusto en términos objetivos. Y me parece que tenemos que luchar por regulaciones que vayan más adelante de aquello que las ideologías dominantes imponen, ¿no? En términos subjetivos. Así que bueno, nada, me quedó una respuesta muy radicalizada, pero me parece importante discutirlo por ahí. Gracias, Mariano. Bueno, si se animan, Alejandro, y si pueden ir poniendo de pronto tu nombre para ir como organizando la palabra ahí en el chat. Alejandro, y bueno, en algún momento yo te quería plantear dos preguntitas, Mariano, así que le doy la palabra a Alejandro. Sí, yo muy en línea con lo que planteó Iris, la sensación que tengo, por lo menos es lo que yo escuché durante los últimos meses de lo que pasa en los países desarrollados, es que los sindicatos docentes salieron fuerte a quejarse, a plantear una sobreexplotación de parte de las directivas, de los equipos directivos de las universidades. Y yo trataba de pensarlo en nuestros términos, y claro, eso en nuestros casos no sucede porque el profesor universitario promedio en la Argentina está feliz por ser explotado. O sea, en general se tira de cabeza para que lo exploten porque así funciona nuestro sistema, digo. En un mercado donde hay poca demanda de trabajo intelectual, una vez que te lo dan, lo haces gratis. Entonces, a ver, eso no es igual en todos los países latinoamericanos. O sea, uno compara sueldos de profesores universitarios con Chile, con, no sé, Perú, Colombia, y te agarras la cabeza, porque decís, bueno, o sea, les pagan muy bien. Ahora, ese mercado de trabajo de profesores universitarios hay que cruzarlo por la estructura desigual de acceso a la educación superior, porque en esos países el acceso no es libre como en la Argentina, o Uruguay, sino que está muy restringido, bueno, y forma parte de otro tipo de estructura
de esos servicios, ¿no? Entonces, nada, en ese sentido me parece que digamos, está muy bien pensar estos problemas en términos de cuál es la estructura de cada país, o sea, de cómo cada país maneja sus universidades, y dentro de cada país, cuál es la estructura de la oferta universitaria. Digo, por ejemplo, en la Argentina, en los últimos años hubo un despliegue inusitado de ofertas mercantilistas, como señalaste, ¿no? Digo, le voy a poner título, siglo XXI, ¿no? Y la siglo XXI compra la mejor tecnología, se plataformiza full, sobreexplota a sus docentes, ¿no? Como hacen otras universidades, pero, bueno, sin embargo, es una de las más beneficiadas por esta coyuntura del COVID. Y cuando uno trata de explicar, bueno, este tipo de ofertas, bueno, tuvo una coyuntura en particular que la benefició, que fue el gobierno de Cambiemos, y bueno, y una serie de situaciones que allanaron el camino para que crezcan, porque el crecimiento no fue solamente mercantil o de mercado, sino que hubo un apoyo estatal, o sea, los servicios educativos no crecen solos. Bueno, en ese sentido, me parece que ayuda a entender estas cuestiones, ¿no? Me parece que es muy sugerente, por lo menos para entender lo que nos pasa en la Argentina. Buenísimo, gracias, Ale. Hay varias puntas para dialogar, ¿no? Con eso que vos traes. Yo querría aprovechar para, por lo pronto, decir que obviamente acuerdo, y es muy importante esto de considerar la estructura de la oferta educativa, de las sociedades y demás, para hacer algunas distinciones. Pero querría darle una vuelta de tuerca. Dos cuestiones. Bueno, por un lado, me parece fundamental el caso de la Universidad Siglo XXI, que yo había estado investigando hace unos 3 años. Me parece muy notable para que todos lo tengan en cuenta. No hay casi publicaciones sobre la Universidad Siglo XXI, pese a ser la universidad privada con más alumnos y mayor tasa de crecimiento. Lo que a mí me interesa que veamos ahí no es solo tanto la sobreexplotación, que la hay, etcétera, sino que veamos dos formas de explotación. Porque una cosa es, como decía Ale, me parece en este sentido, que, por ejemplo, en la UBA nos matamos por ser explotados, o sea, laburamos años y años ad honorem. Incluso en la Facultad de Filosofía y Letras, en Puan, tienen una categoría aún mayor, que es la adscripción, digamos, como hay como un descenso, unos infiernos del Dante, ¿no? Uno va descendiendo a situaciones, en el mundo académico en general, la gente paga por que le publiquen en lugar de que le pague. Bueno, hay una serie de situaciones muy perniciosas. Me parece, eso efectivamente ocurre, pero lo que quiero distinguir es que acá, en el siglo XXI, y en lo que está tendiendo a ocurrir en otros ámbitos, de manera planificada o no, es que aparece otra forma de explotación. Lo que sucede en el siglo XXI no es que te dicen, che, vení a la clase de onda que después en algún momento vas a ganar guita. Te pagamos al contenidista, te pagamos por esta clase y la vamos a usar N veces. En parte, no digo que desprecie ninguna forma de la explotación, pero esta está presente y es distinta. Hasta ahora, la UBA no nos explotaba de ese modo, ¿no? Y quizás tampoco lo puedo hacer por el caos tecnológico que esto supone, qué sé yo. Pero me parece que ahí tenemos dos modalidades distintas. Yo querría que pensemos. Una está vinculada al tiempo y la otra está vinculada a la reproducción del conocimiento, ¿no? Son cuestiones que jurídicamente son divergentes y me parece que requieren respuestas políticas y legales divergentes. Lo otro que quería seguir charlando con Ale, con ustedes, es esta cuestión de las diferencias, que efectivamente las hay, pero les quería mostrar datos de una encuesta, no sé, Ale, si charlamos de esto alguna vez. Yo he hecho en 2017 una encuesta sobre esto, sobre la percepción de
qué es lo que genera valor en las propias clases, a gente que preparaba contenidos para educación a distancia, en Inglaterra y en Argentina. Y les quería mostrar unos datos de esa encuesta, que creo que encontré por acá. Así que un segundo, les muestro eso. ¿Están viendo ahí mi pantalla? Sí, Sí, sí. Genial. sí, sí. Sí, sí, sí. Esto tenía varias respuestas, pero agrupé en aquellos que decían que el valor de las clases surgía del tiempo que dedicaban y aquellos que señalaban que surgía básicamente el conocimiento. Fíjense que en el Reino Unido y en Argentina da muy parecido, ¿no? Son situaciones, sistemas educativos muy distintos. Estamos hablando de educación universitaria, ¿no? De docentes universitarios que hacían educación a distancia. 2017. Son muy parecidos a los datos, con lo cual, más allá de que evidentemente hay una gran diversidad en algunos sentidos como los que señalaba Ale, también hay otros en los que hay una coincidencia. Esta idea de que los docentes creemos que lo que vale es el tiempo, o sea, si laburamos 2 horas nos tiene que pagar por 2 horas, y no los conocimientos que estamos poniendo ahí, que no se miden necesariamente en términos de tiempo, eso es similar. Y me parece que ahí hay un tema muy importante a nivel internacional, pero por lo pronto en situaciones que son por lo demás heterogéneas. Nada, quería aprovechar para comentar eso. Bueno, y no me quiero seguir extendiendo en la respuesta. Gracias, Ale. No sé si vos querés comentar algo más. No, sí, a mí me quedó en el tintero un comentario sobre Coursera que está relacionado con esto que venimos charlando de la siglo XXI, porque en definitiva la siglo XXI se sube sobre la ola, digamos, de la plataformización. Y lo que a mí me resulta muy sugerente es que en general nosotros evaluamos muchos de estos procesos de plataformización bajo, digamos, las primeras versiones. O sea, qué sé yo, digo, Coursera salió con los MOOCs, pero hoy ya no está tanto con los MOOCs. O sea, sigue haciendo MOOCs, porque fue lo primero que hizo, pero ahora tiene apunta a desarrollar servicios a las universidades, ¿no? Porque se pasó de la idea de que los contenidos mandaban a otra idea nueva que es, bueno, en realidad lo que manda es la plataforma. Entonces crearon esto que se llama Coursera Campus y todo eso. Y en ese sentido, me parece que algo parecido pasa a nivel de nuestras universidades. ¿En qué sentido lo digo? Digo, nosotros estamos ahora hablando de que, bueno, la UBA tiene un largo historial de sobreexplotación de docentes, ¿no? Y otras universidades. Ahora, cuando vemos, esto lo estaba hablando el otro día, cuando vemos qué pasó con otras universidades del conurbano públicas, vemos estrategias específicas para que eso no suceda y para que mejore la calidad. Digo, qué sé yo, Quilmes, San Martín, Sarmiento. Digo, en esas universidades hubo un diseño institucional que se pensó para evitar la sobreexplotación, ¿sí? Y entonces, como que se valora más, digo, pasar del contenido a la docencia de calidad, si quieren. Y yo creo que en ese sentido es muy interesante ver cómo eso arrastra lógicas de plataformización. Digo, por ejemplo, es diferente lo que hace San Martín de lo que hace Sarmiento de lo que hace Quilmes, ¿no? Cuando Quilmes fue pionera y ahora aparecieron con el COVID estrategias diferentes. Entonces, me parece que
más allá de la diversidad, digo, para cerrar un poco el círculo, hay patrones. O sea, hay cuestiones de patrones en donde, bueno, hace un tiempo eran los contenidos, ahora es otra cosa que se está formando, ¿no? Sí, totalmente. De cualquier forma, siguiendo el diálogo, me parece fundamental que más allá de la dimensión tecnológica de las plataformas que se están utilizando y de todas las buenas prácticas que puede haber de tomar lo más avanzado de Coursera, de Dex, de otras, que veamos que en términos de la regulación del trabajo docente no hay grandes avances. Ni en Quilmes, ni que hablar, o sea, les digo que yo estoy dando clase ahí y ¿cómo puede ser que si vos pasaste de dar un curso presencial a... Es peor, Quilmes. ¿Perdón? Que es peor. Claro. Que tienen el viejo modelo. Total. Ahí, o sea, lo que ocurre, pienso un poco en textos como los de Oslak, O'Donnell, digamos, es un estado que genera problemas, pero no por vocación de explotar, sino por caos, ¿no? Porque no se sabe cómo gestionar eso. O sea, como vos decías, Ale, quizás hay muchos docentes que querríamos ser explotados, querríamos que nos hagan firmar un contrato que diga, usted le cede todo lo que produzca en su computadora a la universidad y qué sé yo. Que por cierto, les cuento qué es lo que nos hizo Palgrave Macmillan para este libro. Había una línea muy simpática del contrato que decía, si usted se muere mientras está escribiendo este libro, no solo el libro, sino todo lo que esté en su computadora es de propiedad de Palgrave. Bueno, fíjate, querríamos que nos exploten con eficiencia legalmente, pero lo que tenemos es una situación de vacancia. No tenemos ni a los sindicatos, ni a las universidades dándonos, por ejemplo, modelos de contrato, de buenas prácticas, de, bueno, el primer año te vamos a pagar tanto por tu clase, el segundo un poco menos, el tercero la tenés que renovar, algo de eso, ¿no? Me parece que ahí hay una lucha laboral docente que tenemos que dar, que la pandemia acelera la discusión, pero me parece que ahí están, al menos las universidades públicas que yo conozco, todas en una situación similar. ¿Y de quién depende toda esa lucha? ¿Por qué lado? Porque, ¿cómo estás, Mariano? Discúlpame, mi nombre es Milagros Rojas, soy alumna de Fernando. A ver, te quería hacer una pregunta. Claro. Con respecto a la educación secundaria, ¿sí? De las escuelas. Si la posibilidad de aumentar la eficiencia en el uso de los recursos, así como la informacionalización, la plataformización, sería beneficioso porque nuestros alumnos podríamos reducir esa brecha de abandono escolar, ¿no? Porque realmente es muy motivador todo esto, lo que vos nos estás presentando hoy. ¿Qué hacemos con los docentes que ellos toman un cargo, pero ellos no tienen la herramienta esta de la que vos estás hablando? Y que ustedes más adelante lo están tomando y capaz, pues yo estoy entrando al lado de la de la educación, yo no estoy hablando un poco de, porque esto es como llevar para el conocimiento y para que ellos estén preparados para la universidad, ¿no? ¿Qué hacemos con aquellos docentes que pudiendo utilizar no lo usan y el que toma un curso en el secundario lo hacen por antigüedad y no por competitividad? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros hacer para que esto pueda mejorar en la educación y usar todo lo que vos nos estás planteando y que es muy interesante? Gracias, Milagros, encantado. Me parece que ahí hay distintas dimensiones de lo que vos mencionás. Una es, llamémosle así, una dimensión pedagógica, ¿no? Y la verdad que en esta sala hay mucha gente que sabe de eso y yo no me voy a meter a hablar de esas cuestiones porque no es algo que haya estudiado, sino que voy a hablar de la otra cuestión que es la, llamémosle, económica, legal, etcétera, del lado del trabajo. Ahí me parece que hay varias cosas para hacer, para apuntalar esto. Está buenísimo también el punto de la relación con el abandono, ¿no? Todos notamos en los distintos niveles educativos que hay herramientas aquí para vincularse con otros actores que no estaban tan cerca. Lo que quisiera subrayar es que es crucial tener alternativas no capitalistas. No podemos hacer descansar, o no debemos hacer descansar la plataformización
por ejemplo, en WhatsApp no sé, y Zoom. No puede ser la plataformización de las instituciones educativas públicas una, digamos, afinidad de trayectoria, porque los docentes y las docentes venían usando Zoom y WhatsApp, bueno, listo, vamos con eso. Que es lo que en buena medida, no, tampoco tengo datos del todo exactos, pero parecería estar ocurriendo. Bueno, eso me parece que no es serio y no es bueno económicamente. Le estamos dando los recursos a empresas transnacionales que, como decía antes, no tienen por qué priorizar la vocación de esto, de formación de chicos y chicas, ni cuidar los datos, ni custodiar la balanza de pagos y las escasas divisas argentinas. Ese es otro problema local, ¿no? Que cuando uno lo cuenta afuera les cuesta mucho entender, que nosotros estamos muy preocupados por los dólares. Así que me parece que por lo pronto una cosa que hay para hacer es desarrollar en estas tres esferas de la estatal, que ya es bastante remanida, ¿no? Hay mucho para hacer, pero de eso se habla mucho. Me parece que hay otras dos que están menos discutidas, que son las opciones cooperativas y ciertamente la producción entre pares, tipo Wikipedia para el caso de las enciclopedias, ¿no? Seguramente haya en rincones que uno, o yo al menos no conozca, colectivos docentes que estén creando esa esfera pública no estatal, generando con algún software libre y demás, modalidades que no son del Estado, que no son empresas y que buscan engrandecer esta esfera pública de conocimiento. A mí me parece que tenemos que apostar a esos tres ámbitos, no solo, claro, en el nivel universitario, sino en el secundario, en el primario, en todos los niveles de la educación, y que es una tarea, claro, cuesta. Además, la pandemia llevó a esta cosa de Mafalda, ¿no? De lo urgente desplaza lo importante. Bueno, la verdad que cuando bajan un poco los casos tenemos que pensar lo importante, tenemos que pensar los próximos ciclos lectivos que incluyen a estas alternativas tecnológicas y a estas otras cuestiones legales que mencionaba antes. Lo otro que quería señalar es que en los secundarios también está presente esta cuestión de cómo se va a regular la relación laboral docente, ¿no? Lo vamos a notar de acá a un año, vamos a notar cuando, y ya un poco sucede en algunos casos, no sé, ustedes tendrán más elementos de juicio, que hay docentes que utilizan contenidos hechos por otros. Bueno, quizás a alguno le copa, quizás a otro no, quizás ahí haya que regular también, quizás hay una labor para los sindicatos en los secundarios también, y por supuesto que esto se choca con los problemas que todos acá conocen muy bien, de lo difícil que es cambiar las tradiciones docentes, ¿no? Entonces ahí viene un problema que ya estaba de antemano, que no quiero tratar, que ustedes conocen mucho mejor que yo. Pero bueno, insistiría en estas cuestiones. La necesidad de apoyar las alternativas no capitalistas, esas tres, por lo pronto, hacerlo a través de licencias específicas. En este libro nosotros proponemos un tipo de licencias que van más allá de las Creative Commons para que esos contenidos sean utilizados sin fines de lucro y por algunos actores dentro de un territorio determinado. Y la cuestión de la regulación del trabajo de un modo que evite la explotación por reproducción, la explotación por copia de los contenidos generados por docentes en todos los niveles. Muchas gracias, Mariano. Bueno, yo quería hacerte dos preguntas y la idea es que vayamos ya cerrando. Si Bordi creo que también tiene una, entonces, bueno, no sé si te hago la tuya, la mía, y ahí te doy la palabra, Bordi. Bueno, la mía es pequeñita, no quiero sacar un poco del tema que ya va tomando un curso, pero en el texto tú decías que la práctica colaborativa tenía como un sabor comunista y una prevención por parte de los grandes capitalistas. Yo me preguntaba si de algún modo no seguía habiendo como esa prevención frente a la práctica colaborativa, quizás teniendo en cuenta que ha servido o ha sido útil como para
procesos organizativos, más en torno a lo político o en torno a movimientos de resistencia, como el caso de Colombia, por ejemplo, pero bueno, eso es otro caso. Pero quería como plantearte un poco eso y la otra pregunta no te la voy a hacer porque se alarga mucho, así que eso, María. Escuchamos a Fernando entonces y contesto las. Buenísimo. Bueno, no, yo era más que nada un par de comentarios como para celebrar, agradecerte de verdad, porque siempre tus participaciones disparan pensamientos y pensamientos que tienen que ver con el presente. Bueno, tiempo de cambios acelerados, un poco lo que veníamos diciendo hoy, lo de los contratos universitarios, que por lo menos en universidades públicas la tradición del concurso, más que de la carrera docente, era como un elemento de control que en algunos casos se les sirve, digamos, en algunos espacios como para tener ese control. También el tema de que la no existencia de la carrera docente, entonces que uno no pueda a veces tener una dedicación más fuerte a la universidad, porque en algunos casos una exclusiva son 4 simples o 5, depende de la universidad, y un voto contra 4 o 5 es otra cosa distinta. Entonces eso tiene que ver con el sistema de control y el sistema de balance universitario. Pero bueno, celebro que eso está cambiando. Hay universidades donde ya la carrera docente está aprobada y donde medianamente uno puede empezar a pensar. Doy como un ejemplo, Luján, hace 4 o 5 años la Universidad de Luján ya tiene su carrera docente aprobada. La UNIPE nació recién y está cerrando en este momento con el gremio y con el resto de profesores, con las autoridades, un proyecto de carrera docente. O sea, esos son cambios, digamos, a celebrar en un ambiente que a veces le cuesta cambiar esa gramática, que le cueste cambiar bastante. Por eso celebro, y también celebro eso que comentabas hoy, de ayudar a pensar este tema de cómo hoy el conocimiento se maneja, se trabaja, se administra, se gana con eso. Y con respecto a las universidades que hablamos hoy, también pensar que son modelos de negocio distintos. La Argentina y sus universidades públicas es muy particular. Cuando nosotros vamos y analizamos, no sé siglo XXI qué pasa con investigación, pero sí sé que pasaba en UADE, por lo menos hace 2 años, investigación era una declaración de principios, por lo menos. Entonces, son modelos de negocio distintos. Entonces, el dinero que no meto por un lado, lo meto por otro, pues ganancia. Y de última, si tengo que investigar algo, tengo la consultora tal que me lo hace. En algunos casos, en universidades privadas, en algunos casos se utiliza ese modelo. Por eso digo, son formas distintas de pensar. Y no, hay varias cosas más, pero no quiero robar el tiempo. Lo único que me quedo con la IA, que es muy bueno el ejemplo, hasta dónde la máquina, más que copia, recrea, más que crea, recrea. Y ese me parece que es un límite de la máquina, que es la recreación, y la perfección en la recreación. Me surgió eso cuando estábamos hablando, porque yo justo estuve revisando hace unas semanas atrás el tema del arte y la pintura, y cómo hoy, por ejemplo, sistemas muy entrenados, con estilos de pintores, se les da un cuadro nuevo, digamos, e imitan esos colores, esas pinceladas, esos tonos, esas tramas sobre la paleta digital. Entonces, hay una recreación sobre la perfección. Por eso nada más como comentario me quedó. Bueno, muchísimas gracias
y muy contento de ver compañeras y compañeras, ahí a Lila, que hace rato no la veo, muy contento de este ámbito y agradecer tanto a mis compañeros de OISTE porque esto fue posible este año y estemos finalizando. Bueno, muchas gracias Fernando y Norma. También hay varios puntos. Empiezo por lo de Norma. A ver, en el texto yo lo que comentaba es que durante la primera parte del capitalismo informacional, es decir, hasta mediados de la década del 2000, efectivamente las empresas tenían miedo porque asociaban las prácticas colaborativas, abiertas, etcétera, con una idea filocomunista, de izquierda, etcétera. Lo que se descubre a partir de ese momento, mediante libros como Wikinomics, de Tapscott y Williams, y los de Carl Schein y varios otros, es que en realidad esos temidos comunistas, más que comerse niños, lo que quieren es trabajar gratis para las empresas. Hay gente que está dispuesta a producir montones de contenido para Facebook, para YouTube. Las empresas cada vez más toman eso. Y es por eso que hoy por hoy, lejos de ser necesariamente contracultural o reactivo, muchas prácticas de apertura son el estándar del mainstream, son el estándar dominante, ¿no? Son los organismos multilaterales los que piden apertura, y los que llevan adelante esto de negocios abiertos y cosas por el estilo, los que desarrollan el modelo de acceso abierto, pero como con los APCs, ¿no? Con que los autores tengan que pagar para publicar y cosas por el estilo. Entonces, las empresas han sabido en esta segunda mitad del capitalismo informacional distinguir muy bien que no necesariamente, más bien no tiene por qué ser de izquierda, sino que la apertura puede ayudar mucho a aprovechar trabajo impago, ¿no? O mejor, me gustaría decirlo de este modo, conocimientos impagos. Conocimientos sociales que no tienen por qué devolver o recompensar, etc. Entonces, me parece que esta es una de las grandes discusiones de época. Si esas empresas que toman gratuitamente esos conocimientos colectivos tienen o no que devolverle a la sociedad más de lo que le dan. Más simple, ¿tenemos que cobrarle impuestos a Google o no? ¿Tenemos que cobrarle a Facebook, WhatsApp, etcétera, impuestos? Bueno, yo creo que sí, que es uno de los elementos, no es el único que hay que discutir. Pero eso, entonces, por un lado. Respecto a los comentarios de Fernando, me parece que están buenísimos, me dejan pensando varias de las cosas que dice. Una de las que querría tomar es que está buenísimo que haya algunas novedades organizacionales en varias universidades públicas, pero eso no quita que en términos agregados, me da la sensación, las universidades siguen siendo tremendamente conservadoras, ¿no? O sea, la innovación en el dispositivo universitario nos cuesta mucho. Siempre cuento esta anécdota, la cuento mal, Fernando quizá la puede contar mejor. Cuando fue la presentación de las tecnicaturas en 2015, el que era secretario de Políticas Universitarias, Luigi Caballero, dijo algo así como: hay dos instituciones muy conservadoras en la historia de la humanidad, no sé, la Iglesia y las universidades. Y hay una de las dos que estaba cambiando aceleradamente, se refería a la Iglesia por el papado de Francisco, qué sé yo. A la universidad nos cuesta mucho modificar prácticas, ¿no? Incluso las que tienen más vocación, las más chicas, pero en la universidad pública nos cuesta mucho, y me parece que ahí es importante reivindicar la innovación como una forma de desarrollo del origen y de la tradición, ¿no? De la tradición. Porque a veces parece que innovación implica discurso del macrismo, de la derecha, tecnocrático, de los organismos multilaterales. Y la verdad que me parece que tenemos que luchar para que apropiarnos, para disputar esa posibilidad de innovar, de estar en la frontera, o al menos cerca de la frontera de lo novedoso, de lo disruptivo, desde los espacios públicos, ¿no? Que eso es lo que ocurrió en la reforma universitaria, no quedarnos atados a un pasado. Esa bella combinación de lo nuevo, que a su vez recrea o trae una tradición, es lo que Walter Benjamin expresaba en la noción de aura, ¿no?
Me parece que hay algo de recuperar ese aura de la universidad pública, que es algo que necesitamos resistir, pero necesitamos resistir creando. Y me parece que esa es una misión muy importante para la esfera pública, peculiarmente para las instituciones de educación, aunque no solamente para ellas. Y después está esta cuestión, el debate de la automatización y esto no es lo que dijo exactamente Bordi, ¿no? Pero déjeme ponerlo de esta manera, de si lo que hace la inteligencia artificial o los algoritmos y demás es recrear. Bueno, al fin y al cabo, lo que hizo este ejemplo yo les mostraba, exitosamente es hacer algo como si fuera de baja. O al fin y al cabo lo que hacen cuadros es hacer algo como si, ¿no? Sin embargo, eso no es lo único que ocurre con los algoritmos, ¿no? Cada vez más hay creaciones propias en los terrenos más diversos. Uno de ellos, que a mí me interesa, pero ustedes también quizás lo vieron en un documental de Netflix o en alguna bibliografía, es que en el caso del Go, que es mucho más complejo que el ajedrez, lo que sucedió no es solo que una inteligencia artificial le ganó al campeón, qué sé yo, sino que inventó modos de jugar, combinaciones de jugadas, que no eran pensables, no habían sido pensadas por ningún humano. Una creatividad auténticamente maquínica, ¿no? Y eso está presente en distintos experimentos. Y me parece que eso no necesariamente es la frontera, no necesariamente solo recrea, pero nada, son cuestiones opinables y demás. Me parece que es una linda charla que seguiremos con Bordi cuando nos podamos ver y tomar algo en la vida como la conocíamos antes, espero. Bueno, nada, no les quiero robar más tiempo, se nos hizo tarde. La verdad que les agradezco muchísimo, es una enorme alegría, sinceramente, compartir este espacio con todos ustedes. Me alegro también, la veía Lila ahí, bueno, hay otra gente que no alcanza a ver en la pantalla. Es muy lindo tener la posibilidad, aunque sea, de vernos en estos rectangulitos. Les agradezco muchísimo a quienes han organizado este evento. No, muchas gracias te damos nosotros, Mariano, por el modo en que provocás pensamientos, por la generosidad con la que lo exponés y además porque hemos atravesado un año, o estamos atravesando un año muy complicado, donde hemos entrado en una especie de aceleracionismo tecnológico virulento, donde muchos de los que estamos acá, que estamos comprometidos en instituciones y de alguna manera involucrados en problemáticas tecnosociales, nos ha desafiado y al mismo tiempo sobreexplotados porque hemos empezado a trabajar mucho más que antes, pero al mismo tiempo, y esto es absolutamente celebrable, este espacio del observatorio es un espacio de que a pesar de todas esas instancias se ha vuelto una instancia de tosudez por el debate, de tosudez por la investigación, de tosudez por el intercambio, y que no nos ha amilanado nada, ni la pandemia, ni el dolor que sentimos todos por la muerte del Diego, ni nada, digamos, creemos que es la mejor manera de contribuir, de celebrar y de continuar, porque tenemos una responsabilidad además como investigadores, como profesores y como ciudadanos también, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Cerramos los conversatorios de este año, pero volveremos con muchas más cosas. Así que muchas gracias a los compañeros, a Norma, a Fernando, está por ahí Carolina, hay varios de todos los integrantes del observatorio, y que cada vez, dicho sea de paso, somos más porque estamos haciendo alianzas y convenios con más universidades, involucrándonos en más investigaciones, abriendo puntas de investigación, recibiendo propuestas también. Así que estamos muy contentos porque la pandemia no nos ha vencido y seguimos adelante. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias a todos y también les invitamos a ver nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en YouTube. Bueno, gracias Mariano, gracias Fernando. Gracias. Muchas gracias. Gracias. No. Muchas gracias, excelente. Gracias. Bueno, gracias. Gracias.